Lo que Dios ha unido. Un programa dirigido por el Padre Santiago Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a una emisión más de Lo que Dios ha unido, bases para una teología del matrimonio. Soy el Padre Santiago Pérez, que os habla desde Cangas, la parroquia de Santiago de Cangas e Islas Cíes, diócesis de Santiago de Compostela, pero ya en la Ría de Vigo. Aquí estoy ¿desde cuándo? Desde el mes de septiembre. Antes, cuando estaba en Betanzos, aún tenía colaboradores, tenía allí a Laura, tenía a Julián. Ahora aquí pues aún he encontrado un equipo que me pueda ayudar, pero bueno, con mucha ilusión aquí estoy con vosotros de nuevo. En este Martes Santo, ya preparándonos, ¿no?, para la Semana Santa. Perdón la publicidad. La Cangas tiene una Semana Santa de interés turístico de Galicia. Ya he experimentado la procesión de la Virgen de los Dolores, el Domingo de Ramos. Por la tarde, el domingo, hemos tenido el Vía Crucis de niños, que debe ser único en Galicia. Y nada, pues ahora ya este día de hoy, pues tendremos el Vía Crucis alrededor de la iglesia. Mañana ya procesión de la Soledad. Jueves y viernes procesiones y oficios y la gran vigilia pascual. Bueno, en el programa de hoy vamos a recapitular todos los episodios anteriores, vamos a hacer un brevísimo resumen de todo lo que hemos visto en la Sagrada Escritura referente al matrimonio y nos vamos a enfrentar a las lecturas, vamos a hablar de ellas, las lecturas que propone el ritual del matrimonio para las bodas. Pero vamos a rezar juntos al Sagrado Corazón de Jesús encomendando este programa. Oh Jesús, a tu corazón confiamos este programa. Míranos, después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Desde el comienzo de este programa, en el que intentamos asentar unas bases para una teología del matrimonio, hemos profundizado en la Sagrada Escritura. Esa pues es una de las bases, ¿verdad? Durante todos estos programas hemos recorrido la Sagrada Escritura para ver esos hitos, esos textos importantes que nos pueden ayudar para elaborar una teología del matrimonio. Bueno, soy consciente de que eso es labor de los teólogos, pero es verdad que nosotros, para vivir nuestra fe, la tenemos que tener firmemente asentada. En los programas hemos recorrido, como decía, la Sagrada Escritura. Empezamos con el plan originario de Dios para el matrimonio, ¿no? Y entonces acudimos al libro del Génesis y hablábamos de dos textos importantes, ¿no? Que yo creo, cuando tenía a mi colaboradora Laura, yo creo que decíamos que teníamos que sabérnoslos de memoria, ¿no? Uno era Génesis capítulo 1, versículo 27, y el otro era Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿no? Génesis 1, 27 es: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y luego Génesis 2:24, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En estos textos, en todos los pasajes, en el pasaje completo, ¿no?, en los que aparecen estos dos textos, pues aparece el plan originario de Dios para el matrimonio, ¿no? Un plan de un matrimonio entre varón y mujer, con dos finalidades, ¿no? El amor mutuo, el bien de los esposos, y la prole, la fecundidad, la generación y educación de la prole. Después hablábamos de la irrupción del pecado en la vida del hombre, en Génesis 3, ¿no? Y cómo esto
afectaba a la vivencia del matrimonio. Y enlazábamos, hacíamos un recorrido, ¿no?, del libro del Génesis, viendo cómo el matrimonio pues se había desvirtuado, ¿no?, en la vida de los patriarcas, cómo se había desvirtuado. Entonces, cómo irrumpía la poligamia, pues el engaño, ¿no?, el forzar a la mujer. Hay como una especie de transacciones, ¿no?, de matrimonios, ¿no? Hacíamos ese recorrido y dábamos el paso a la ley mosaica, cómo Yahvé protege al pueblo de Israel dándoles la ley mosaica. Creo que explicábamos esa imagen de Adán y Eva después del pecado, que se sienten desnudos y Dios les teje unos vestidos para protegerlos, y hablábamos de cómo la ley es ese vestido que Dios da al pueblo de Israel para protegerlo, ¿no? Y entonces recorríamos varias partes de la ley mosaica en los que veíamos pues el valor de la familia para el pueblo de Israel, el valor del matrimonio, una cierta protección hacia la mujer, ¿no? Cuando veíamos el tema de que no la podía repudiar por cualquier causa, todo esto lo podéis ver en programas anteriores que los podéis encontrar en el podcast de Radio María. Después de repasar la ley mosaica, nos íbamos directamente a los profetas. Cómo los profetas muestran el amor de Dios y lo hacen con la imagen del matrimonio, con la imagen del amor conyugal. Y recorríamos, pues eso, ciertos profetas que nos venían muy bien. También veíamos en los libros sapienciales alguna escena interesante, ¿no?, que se nos narra. Pasábamos directamente ya al Nuevo Testamento, a la Nueva Alianza, a los Evangelios, y veíamos a Jesús hablando del matrimonio, no como un tratado sistemático, sino aprovechando ocasiones, ¿no? Pues el tema del matrimonio y el divorcio, el matrimonio y el adulterio, y el matrimonio y la resurrección de la carne. Y pasábamos a San Pablo, centrándonos en dos textos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, aunque no lo veíamos en su integridad, y el capítulo 5 de la carta a los Efesios, los versículos del 21 al 33, que es así como lo más fuerte, ¿no?, que se nos habla del matrimonio, poniéndolo ya en paralelo al amor de Cristo con la Iglesia, ¿no? El amor de Cristo a la Iglesia se presenta como un amor conyugal del cual participan los cónyuges. El salto en nuestro programa es el siguiente. Ahora tenemos que pasar a la reflexión de la Iglesia, sobre el matrimonio, a partir ya de los santos padres, a partir de la patrística, ¿no? Vamos a dar un paso más allá de la Sagrada Escritura, cómo la Iglesia reflexiona sobre el matrimonio. Pero antes de tratar esto, que yo querría hacerlo ya a partir del programa que viene, aprovechando que estamos en Martes Santo, y pues me cogí el ritual del matrimonio y me fui al elenco de lecturas que propone el ritual del matrimonio. Y yo creo que como conclusión de toda esta primera parte de programas en los que hemos profundizado en la Sagrada Escritura, querría compartir con vosotros precisamente los textos bíblicos, las lecturas que propone la Iglesia para la celebración del matrimonio, porque son lecturas escogidas, lecturas pensadas por la Iglesia como apropiadas para la celebración del matrimonio. Y ahí podemos sacar una gran espiritualidad, ¿no?,
para la vida del matrimonio. Tenemos textos escogidos del Antiguo Testamento, tenemos salmos escogidos, ¿no?, para el momento del salmo responsorial, tenemos textos del Nuevo Testamento, ¿no?, para ya como primera como segunda lectura, y luego tenemos textos evangélicos, ¿no?, que es una mirada como más amplia. Nosotros durante los programas anteriores hemos querido poner el ojo en textos concretos que parecen fundamentales, pero luego para la celebración del matrimonio se abre el abanico para, pues porque los textos que hemos explicado nosotros no son los únicos, sino quizás son como los importantes así para poner estas bases, ¿no?, de la teología del matrimonio. Yo quiero compartir con vosotros todos estos textos, a ver si nos ayudan y a ver si, pues mira, también cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, los que sois matrimonio, pues podéis acudir a ellos para juntos leerlos, juntos rezarlos, meditarlos y juntos intentar hacerlos vida. La edición actual vigente del Ritual del Matrimonio es de 2022. Se hicieron nuevas traducciones, se hizo una nueva edición para incorporar la traducción oficial de la Sagrada Escritura de la Conferencia Episcopal Española y también incorporar las traducciones de las oraciones del ritual del matrimonio, de las misas del matrimonio del misal romano, de la última traducción al español. Entonces, por eso data del 2022, ¿no? En este ritual aparece todo lo referente a la celebración del matrimonio, las oraciones, los ritos, las rúbricas, ¿no? Es decir, hay que seguir este libro para poder celebrar dignamente el matrimonio, ¿no?, en nuestras parroquias. Bueno, pues hay un apartado en el capítulo 6, que es el capítulo de las lecturas para la celebración del matrimonio. Y entonces ahí pone un elenco de lecturas que nos va a enriquecer en todos estos episodios que hemos tenido de nuestro programa. Claro, como rúbrica, es decir, como una advertencia, una explicación, una norma a seguir, todo esto es esta rúbrica. Os la voy a leer lo que dice, ¿no? Dice así, en la misa, en la celebración del matrimonio y en los matrimonios que se celebran sin misa, pueden emplearse las lecturas que vienen a continuación. Entonces, ahí te pone todas las lecturas, ¿no? Se elegirá siempre, por lo menos, una lectura que hable explícitamente del matrimonio. Estas lecturas están señaladas con un asterisco. Se han elegido porque expresan de modo más claro la dignidad del matrimonio y su peculiar significado en el misterio de la salvación. Vale, lo que vemos aquí es que se nos proponen unas lecturas que hablan expresamente del matrimonio, pero y son las que están marcadas con un asterisco, pero luego hay otras lecturas que propone el ritual en el que no se habla expresamente del matrimonio, pero tiene que ver o viene a colación. Puede ser de ayuda, ¿no?, para la vivencia del matrimonio, para la celebración del matrimonio. Entonces, estas lecturas tienen que ver eso con el matrimonio y con la relación que tiene el matrimonio con la historia de la salvación, ¿no? Lecturas del Antiguo Testamento, esas que tienen asterisco, que expresan de modo más claro la dignidad del matrimonio, ¿no? Pues tenemos en primer lugar del libro del Génesis esos dos pasajes que son los fundamentales, que son en los que aparece el plan originario de Dios para el matrimonio y que, si mal no recuerdo, los explicamos allá por el 2024 en el programa de octubre o de noviembre, ¿no? Entonces aquí tenemos Génesis 1 en ese texto en el que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces dice: y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Luego tenemos el texto de Génesis 2, en el que aparece el versículo 24. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda adecuada. Y entonces es cuando crea a los animales
y el hombre no encuentra una ayuda adecuada para sí, y entonces crea a la mujer. Es cuando expresa Adán: esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y termina con ese versículo 24, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Textos que hemos explicado mucho. Pero el ritual incorpora un tercer texto, ¿no? Que tiene que ver con Rebeca, es decir, Rebeca e Isaac y su mujer Rebeca. Es un texto precioso. Con el amor de Rebeca, Isaac se consuela de la muerte de su madre. Os lo voy a leer, dice así, está en Génesis capítulo 24. Dice: en aquellos días el criado de Abraham dijo a Labán: bendigo al Señor, Dios de mi amo Abraham, que me ha guiado por el camino justo, para llevar al hijo de mi amo la hija de su hermano. Ahora pues, si queréis ser benévolos y leales con mi amo, decídmelo, y si no, decídmelo también, para actuar en consecuencia. Labán y Betuel le contestaron: el asunto viene del Señor, nosotros no podemos responderte bien o mal. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete, sea la mujer del hijo de tu amo, como el Señor ha dicho. Llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres ir con este hombre? Ella respondió: sí. Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza, al criado de Abraham y a sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca diciendo: tú eres nuestra hermana, crece 1000 y 1000 veces, que tu descendencia someta el poder de sus enemigos. Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así, el criado de Abraham tomó a Rebeca y se fue. Isaac había vuelto del pozo de Lahai-Roi. Por entonces habitaba en la región del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello. Ella dijo al criado: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado: es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Bueno, vemos en este texto pues cómo, forzándolo un poco, Isaac encuentra una ayuda adecuada. Esa tristeza que le quedó por la muerte de su madre, esa tristeza es colmada con el encuentro de la que va a ser su esposa, Rebeca, ¿no? Vemos aquí esa ayuda adecuada. Yo creo que el texto no se ve a una Rebeca forzada, ¿no? Una Rebeca obligada, ¿no? Sino una Rebeca abierta a lo que Dios le presenta. Luego en el ritual se nos presentan dos textos del libro de Tobías. El segundo es en las bodas de Tobías y Sara, ¿no? Es la famosa bendición, ¿no? Está en el capítulo 8, dice así: al final de las bodas, Tobías dijo a Sara: levántate, mujer, vamos a rezar pidiendo a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos proteja. Ella se levantó y comenzaron a suplicar la protección del Señor. Tobías oró así: bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por siempre. Que por siempre te alaben los cielos y todas tus criaturas. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y apoyo. De ellos nació la estirpe humana. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él.
Al casarme ahora con esta mujer, no lo hago por impuro deseo, sino con la mejor intención. Ten misericordia de nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez. Los dos dijeron, amén, amén. Vemos cómo este texto remite, ¿no?, al plan originario de Dios sobre el matrimonio, tal como aparece en el capítulo 2 del Génesis. Luego se nos propone una lectura del libro de los Proverbios, en donde ensalza la figura de la mujer. Siempre tenemos que tener en cuenta la época en la que se escribe, la mentalidad de la época, para no escandalizarnos de ciertas cosas. No podemos analizar con la mentalidad del siglo XXI acontecimientos de siglos y siglos antes, ¿vale? La lectura del libro de los Proverbios, esta vez es el capítulo 31, y dice así: una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Yo creo que este texto os puede decir mucho a los que estáis realmente enamorados, ¿no? Que contemplando a vuestra mujer, a vuestro esposo, hasta lo mínimo que hace os parece hermoso, os parece bello, os parece bien hecho y os admiráis. Eso es lo que hace el amor, ¿no? Que te contagie una mirada como la mirada del Señor cuando hace la creación y dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pues esto es igual, ¿no? Estás contemplando lo que hace tu mujer, lo que hace tu marido, y dices, pero qué bueno es esto, y todo es bueno, y todo es bueno. Bueno, pues hay aquí esta visión, ¿no?, en este pasaje del libro de los Proverbios. Se nos propone a continuación un fragmento del libro del Cantar de los Cantares. Hablamos de él un poco en uno de los programas, sobre todo después de los profetas, los libros sapienciales, ¿no? Este libro, pues, que no sabemos muy bien el origen, pero que, bueno, que indudablemente ensalza, ¿no?, el amor humano. En el capítulo 8, los versículos 6 y 7 dicen así hermosamente, dice, grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte. Es cruel la pasión como el abismo. Sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Quien quisiera comprar el amor, con todas las riquezas de su casa, sería sumamente despreciable, ¿no? Grábame como sello en tu corazón, ¿no? Yo creo que este texto lo habíamos citado. Luego viene un fragmento del libro del Eclesiástico, que es de nuevo ensalzar a la mujer. Y uno dice, ¿por qué no se ensalza al marido, no? Bueno, primero, pues posiblemente porque la mujer era la más despreciada, ¿no? Y entonces lo que hace el autor del Eclesiástico es ensalzar precisamente la figura de la mujer. Dice así, esto es el capítulo 26 del libro del Eclesiástico, dice, dichoso el marido de una mujer buena, el número de sus días se duplicará. Mujer valerosa es la alegría de su marido, él vivirá en paz todos los años de su vida. Una mujer buena es una herencia valiosa, que toca en suerte a los que temen al Señor, sean ricos o pobres. Su corazón estará contento, y llevarán siempre la alegría en el rostro. El encanto de la mujer complace a su marido, y su ciencia lo reconforta. La mujer silenciosa es un don del Señor. La mujer bien educada no tiene precio. La mujer honesta duplica su encanto. Es incalculable el valor de la que sabe controlarse. Sol que sale por las alturas del Señor es la belleza de la mujer buena en su casa bien ordenada.
Y luego otro fragmento del libro de Jeremías, capítulo 29, que dice: «Construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos, tomad esposas y engendrad hijos e hijas, tomad esposas para vuestros hijos y dad vuestras hijas en matrimonio, para que engendren hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad la prosperidad del país a donde os he deportado, y rogad por él al Señor, porque su prosperidad será la vuestra». Aquí tenemos referencia sobre todo al primer capítulo del libro del Génesis, ¿no? Creced y multiplicaos. Y luego, por último, propone dos textos del Antiguo Testamento, uno del profeta Jeremías y otro del profeta Oseas. No son textos que se refieren directamente al matrimonio, pero sí que pueden enriquecer la idea del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, el profeta Jeremías propone el texto de Jeremías 31, pues he aquí que llegan días que haré una alianza nueva con la casa de Israel, ¿no? Hace esa alianza, ¿no? Pues subrayando que también el matrimonio es una alianza entre esposo y esposa, y sabremos luego por San Pablo que esa alianza esposo y esposa participa, ¿no?, de la alianza Cristo-Iglesia, y esa alianza anterior es entre el pueblo de Israel y Yahvé Dios, ¿no? Ese de llegan días en que pondré mi ley en vuestro interior, escribiré mi ley en vuestros corazones, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y eso, ¿no? Y luego el otro texto es del profeta Oseas, que es ese tan hermoso, ¿no?, que del capítulo 2, ¿no?, la llevo al desierto, le hablaré al corazón, ¿no? Repito, son textos que no tienen que ver con el matrimonio, pero sí que enriquecen el tema y la idea del matrimonio. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. En Cana de Galilea el vino faltó. María dijo que había que ir a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu casa falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si se acabó tu alegría, si solo tienes dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Están escuchando en Radio María Lo que Dios ha unido, con el Padre Santiago Pérez. Bien, esta canción, su autor es Salvador Gómez, se titula El consejo de María, tiene que ver con las bodas de Caná, pero ha sido interpretado por Mariano Durán. Existe la grabación de Salvador Gómez, que es un predicador católico, pero bueno, como que tiene mucha marcha, y esta interpretación como la que hace Mariano como que es más íntima y más recogida, y creo que para estas horas es más mejor. Más mejor no, es mejor, no son horas, para estas horas. Bueno, si queréis escribir al programa, podéis hacerlo a la siguiente dirección: loquedioshaunido @radiomaria.es, loquedioshaunido radiomaria.es. Y si queréis volver a escuchar este programa o todos los anteriores, lo podéis hacer en el podcast de Radio María y también en diversas plataformas de podcast, como puede ser, por ejemplo, Spotify.
Como decíamos al principio del programa, los textos que propone el ritual de matrimonio para ser leídos en la celebración del matrimonio, los que tienen asterisco son los que hablan directamente del matrimonio, y los que no tienen asterisco, pues no refiriéndose directamente al matrimonio, sí que pueden iluminar, ¿no?, en esta celebración, ¿no? Entonces, lecturas que propone del Nuevo Testamento, pues es verdad, el ritual propone como no referidos directamente al matrimonio, es decir, sin asterisco. Pues de la carta a los Romanos, pues propone, aquí estoy viendo, pues propone, creo que son tres textos, ¿no? Propone Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo, ¿no? La aflicción, el hambre, la desnudez, la persecución, tal. Esto lo propone como una invitación a que el matrimonio participe, ¿no?, del amor de Cristo, y que como matrimonio no se separen del amor de Cristo. Esta es la lectura que haríamos en una celebración del matrimonio, ¿no? Luego hay otro texto, Romanos 12, ese de que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, amaos cordialmente unos a otros, que os mantengáis siempre alegres, bendecid a los que os persiguen. Son como ese presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y juntos como matrimonio, pues todos esos consejos, ¿no?, que da San Pablo para la vida cristiana, ¿no? Y luego hay un tercer texto de la carta a los Romanos, Romanos 15, acogeos mutuamente como Cristo os acogió, ¿no? Esto pues viene bien para esa relación esposo y esposa. Repito, no son dirigidos directamente al matrimonio, pero enriquecen la celebración. Luego presenta varios textos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿no? Está 1 Corintios 6, vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Bueno, pues eso viene bien a los matrimonios. Aquí podemos recordar, ¿no?, a Juan Pablo II, San Juan Pablo II, todo el tema de la teología del cuerpo. Bueno, pues el cuerpo como templo de Dios, y el cuerpo también que es el instrumento, ¿no?, para amarnos. Luego está 1 Corintios 7, que ese texto lo explicamos en el programa anterior. Y luego cita 1 Corintios 13, que no es una lectura tampoco directa para el matrimonio, sino sobre el amor, y que precisamente a las parejas les gusta ese texto, quizás porque idealizan el tema del amor, ¿no? Pues cuando dice esto 1 Corintios 13, dice, el amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. Bueno, cuando uno escucha esa lectura en la boda, pues da la sensación que las parejas dicen, uy, esto es lo que yo quiero vivir. Es casi más como que mi pareja tenga paciencia conmigo, no envidie, no sea agrio, yo también lo intentaré, pero es como una idea como muy romántica, ¿no? Y esta lectura es que es muy exigente, es que es un amor radical el que está presentando ahí San Pablo, ¿no? Bueno, a los matrimonios les encanta, ¿no?, esta lectura. Luego a la carta a los Efesios, en el capítulo 6, también sed siempre humildes y amables, ser comprensivos. Bueno, estos son consejos que sirven para todos. Y luego sí que el ritual, ya directamente dirigido a los matrimonios, presenta de la carta a los Efesios el capítulo 5, que ya lo hemos escuchado en el programa anterior, ¿no? Someteos mutuamente en el temor de Cristo, las mujeres a los maridos como al Señor, maridos amad a vuestras mujeres, como Cristo amó la Iglesia. Ya eso sí que lo presenta directamente, ¿no?, dirigido a los matrimonios. Luego propone, ya sin asterisco, propone a la carta a los Filipenses. De nuevo, son estos consejos para la convivencia. En este caso, alegraos siempre en el Señor. Os repito, estad alegres, ¿no? Nada os preocupe. Bien, esto para las relaciones en el matrimonio viene bien escucharlo, ¿no? O Colosenses capítulo 3, por encima de todo el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Y luego empieza, tiene otro texto, a los Hebreos, ¿no? Capítulo 13 de la carta a los Hebreos, conservad el amor fraterno,
y no olvidéis la hospitalidad. Bueno, estos son consejos para poder vivir en familia. No son directamente dirigidos a los matrimonios, pero sí que propone un texto de la primera carta del apóstol San Pedro. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, que ese no lo hemos mirado en el programa anterior. Os lo voy a leer. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice: queridos hermanos. Bueno, queridos hermanos, es siempre el comienzo cuando se proclaman las lecturas, ¿no? Que las mujeres estén a disposición de sus propios maridos, de modo que si hay algunos que son reacios a la palabra, se convenzan por la conducta de las mujeres y sin necesidad de palabras, asombrados, fijándose en vuestra conducta intachable y respetuosa. No, fijaros, a veces en las parroquias mujeres vienen a quejarse que mi marido no cree, no viene a misa, tal y cual. Fíjate, viviendo tú la santidad, eso se lo vas a contagiar a él, ¿no? Continúa la lectura. Que vuestro adorno no sea lo exterior, los peinados complicados, las joyas de oro, ni los vestidos lujosos, sino la profunda humanidad del corazón en la incorruptibilidad de un espíritu apacible y sereno. Eso sí, que es valioso ante Dios. Pues así se adornaban también antaño las santas mujeres, que tenían puesta su esperanza en Dios, con actitud de disponibilidad, para que con sus propios maridos, por ejemplo, Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor. Vosotras os asemejáis a ella cuando hacéis el bien, pero sin temor alguno. Y algún oyente puede decir, ya estamos otra vez a por las mujeres. Espera, que San Pedro sigue, dice, igualmente, los maridos, en la convivencia con la mujer, sabiendo que es más delicada, demuestren estima hacia ellas, como coherederas que son también de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Y por último, tened todos el mismo sentir, sed solidarios en el sufrimiento, quereos como hermanos, tened un corazón compasivo y sed humildes. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, sino al contrario, responded con una bendición, porque para esto habéis sido llamados, para heredar una bendición. Ahora, mientras leía este texto, me acordaba de los marineros, ¿no? Es decir, claro, muchos oyentes seréis de ciudad y de ciudades grandes, ¿no? Pero los que somos de puerto de mar y los marineros se pasan meses y meses fuera de casa, cuando llegan a casa el peligro es que no quieran implicarse en la vida familiar, ¿no? Por eso aunque parece que San Pablo dice cosas suaves a los maridos, son cosas muy exigentes, muy exigentes. Luego propone un fragmento de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 3, el amaos de verdad, no de boca, sino con obras, ¿no? Y luego, pues eso, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y luego del libro del Apocalipsis, ¿no? Que habla del banquete de las bodas del Cordero. Estos son los textos que no son directamente al matrimonio, pero que enriquecen, ¿no? Luego se proponen unos salmos responsoriales, ¿no? Que eso quizás sería otro tema. Es que no sé cuánto va a durar nuestro programa, pero bueno, a ver, cuando acabemos esas bases para la teología del matrimonio, quizás podamos profundizar en otras cosas. Y llegamos entonces al momento de los evangelios. ¿Qué evangelios propone? Propone el ritual. Porque evangelios dirigidos al matrimonio ya los hemos visto en Mateo 5, Mateo 19, con sus paralelos, ¿no? Pero aquí propone más. Por ejemplo, del Evangelio de Mateo propone las bienaventuranzas. Es verdad, no es un evangelio que hable del matrimonio, pero es verdad que el corazón de las bienaventuranzas, el esposo y la esposa que tengan ese corazón de las bienaventuranzas, ayuda para vivir el matrimonio, ¿no? El ser pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, el ser mansos, porque ellos heredarán la tierra, y tal, ¿no? Luego propone el pasaje siguiente también: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, en el mismo capítulo 5 de Mateo. Este evangelio es curioso porque Jesús no dice tienes que ser la sal de la tierra, no dice tienes que ser la luz del mundo,
no, sino que está constatando una realidad. El que vive las bienaventuranzas es sal de la tierra, es luz del mundo. El que tiene ese corazón bueno, el que tiene el corazón de Cristo, sin pretenderlo, ya es sal de la tierra, ya es luz del mundo. Y esto, pues bueno, para el matrimonio, amándoos, sois sal de la tierra y luz del mundo. Siendo mi padre decía, como Dios manda, ¿no? Siendo un matrimonio como Dios manda, tú eres sal y luz para otros matrimonios. Yo conozco un matrimonio en una de mis parroquias anteriores que me decía, sí, siempre nos viene algún amigo que tiene dificultades en su matrimonio y acude a nosotros a pedirnos consejo. Y nosotros decimos, ¿pero por qué venís a pedirnos consejo a nosotros? Y solían responder, porque veo que os queréis. Y yo quiero querer a mi mujer, quiero querer a mi marido como vosotros os queréis, ¿no? Una vida santa de por sí ilumina. Un matrimonio santo de por sí ilumina. Luego también propone otro evangelio de Mateo 6, no os agobiéis por el mañana, ¿no? Es el de la confianza en Dios, la confianza en la providencia. Otro evangelio que propone, todos estos no son evangelios matrimoniales, pero iluminan, ¿no? Que es el asentar la vida sobre la roca, asentar el matrimonio sobre la roca que es Cristo, ¿no? Sobre la roca que es Cristo, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Llegó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Un matrimonio asentado sobre la roca que es Cristo, ¿no? Sobre la roca que es Cristo. Estoy pensando yo que yo nunca he dado ejercicios espirituales a matrimonios, ¿no? Pero fíjate, ¿cuántos evangelios serían proponibles? No sé si se dice así, en estos ejercicios, ¿no? Y bueno, ya propone evangelio directamente matrimonial, evangelio de Mateo 19, es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo, eso ya lo hemos estudiado. Y luego propone otro evangelio que no es matrimonial, por así decirlo, pero que enriquece, ¿no?, la vida del matrimonio, que es la pregunta de un doctor de la ley, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿No? Pues amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Bien, esto es a lo que está llamado también a vivir el matrimonio como matrimonio. El que juntos tengáis a Dios, améis a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. Otro evangelio que sí que es matrimonial es el paralelo de Marcos 10. No son dos, sino una sola carne. Y luego se propone el evangelio de las bodas de Caná, que el ritual considera, por supuesto, como evangelio matrimonial. Acabo de acuñar en este programa el término evangelio matrimonial, fijaros, ¿no? Y luego ya va a Juan 15, permaneced en mi amor, la última cena, ¿no? Que es una invitación al matrimonio a permanecer en el amor de Cristo, porque eso les va a venir bien a ellos y va a venir bien a los demás, ¿no? Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fijaros qué hermoso el vivirlo como matrimonio. Y otro evangelio es la continuación de este pasaje, ¿no? Este de que os améis como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esto tendríamos que tenerlo siempre presente. Cristo nos llama amigos, ¿no? Vosotros sois mis amigos, por quien he dado la vida. Hoy es martes santo. Vamos a contemplar ese amor que da la vida estos días de Semana Santa. Y contemplando ese amor que da la vida es Cristo, que nos ofrece su amistad, ese amor mutuamente conocido y mutuamente comunicado, ¿no? Pues propone ese pasaje. Yo nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor.
A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Luego propone ya la oración sacerdotal como evangelio. Dice Padre Santo, capítulo 17 de San Juan. Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre mío, en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, Cristo que está rezando por ti y por tu matrimonio, que está rezando por vosotros, el día de vuestra boda también, ¿no? Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos, como me has amado a mí, ¿no? El vivir ese amor matrimonial siendo uno, viviendo ese amor matrimonial siendo uno, ¿no? Siendo uno. Fijaros qué riqueza de lecturas propone el ritual, que sería pues eso, completar, profundizar estas lecturas sería pues completar todos los programas hasta ahora. ¿Y qué vamos a ver a partir de ahora, a partir del programa que viene? Vamos a ver la reflexión de la Iglesia. Desde el principio, lo que va reflexionando sobre el matrimonio y cómo llega a la certeza de que Jesucristo instituye el matrimonio como sacramento de la nueva alianza. Vamos a intentar entender cómo la Iglesia descubre esta gran realidad, que Jesucristo instituye los 7 sacramentos y uno de los 7 sacramentos de la nueva alianza es el sacramento del matrimonio, que es como un sacramento peculiar, porque el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la unción de enfermos y el orden sacerdotal podemos decir que son realidades nuevas, ¿no?, que el Señor instituye como matrimonio. En cambio, el matrimonio, que instituye como sacramento, he dicho como matrimonio, bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal, son como realidades nuevas que Jesucristo instituye como sacramento. En cambio, el matrimonio lo que hace es coger esa realidad natural y la eleva a dignidad de sacramento. Y eso es lo que vamos a ver a partir del programa del mes que viene, dentro de 4 martes, ¿vale? Vamos a acompañar a la Iglesia viendo cómo va reflexionando y cómo va descubriendo este matrimonio como sacramento y toda la riqueza, todo lo que implica, ¿no? Esto va a ser muy, muy emocionante. Un poquito complicado, pero muy emocionante, ya veréis. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1601, recoge literalmente el canon 1055 del Código de Derecho Canónico. Dice así: la alianza matrimonial por la cual el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Esto es lo que nosotros vamos a descubrir. Este número lo habíamos ya explicado, este canon, este número del catecismo lo habíamos explicado en el primer programa. Estamos ante la alianza matrimonial, que consiste en que varón y mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. No queda nada fuera de ese consorcio. Y que ese consorcio de toda la vida, que constituyen entre sí hombre y mujer, varón y mujer, está ordenado, ahí están los 2 fines, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Pues es esa realidad matrimonial la que Cristo nuestro Señor eleva a dignidad de sacramento entre bautizados. A esto llega la Iglesia. La Iglesia llega a este conocimiento, llega a esta certeza. Y vamos a acompañar a la Iglesia en ese reflexionar
y en ese caer en la cuenta de cómo el matrimonio es uno de los 7 sacramentos de la nueva alianza. Bueno, pues nos espera ahí pues momentos muy emocionantes. Y ya vamos a finalizar el programa de hoy. Repito, martes santo. Vamos a finalizar ya el programa de hoy. Vamos a rezar juntos a la Virgen el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Os deseo a todos que paséis muy feliz Semana Santa, una santa, feliz Semana Santa, contemplando el amor de Cristo, contemplándole, ¿no? Mirar que me mira, mirar que me mira. Queridos oyentes de Radio María, nos volvemos a escuchar el 28 de abril. El 28 de abril, yo recién llegado de mi peregrinación a Fátima con mis parroquias. Queridos oyentes de Radio María, seguir escuchando la radio de la Virgen, que tengáis todos muy buenas noches. Un saludo, queridos oyentes. Han escuchado en Radio María Lo que Dios ha unido, dirigido por el Padre Santiago Pérez.